de mi sueño. Marisol supuso todo un fenómeno social en los años 60. Nunca una niña de tan corta edad había alcanzado un éxito tan arrollador como actriz y cantante en nuestro país. Éxito que traspasó las fronteras. Con su primera película, protagonizada con tan solo 12 años, obtuvo el galardón en el Festival de Cine de Venecia a la mejor actriz infantil. Su precocidad motivó que la calificasen como la Shirley Temple española, ganando una merecida popularidad que la llevó a estrenar sus filmes por medio mundo y a presentarlos en localidades tan distantes como Angola, Iberoamérica o Estados Unidos, donde intervino en el show de Ed Sullivan y conoció entre otros a la bailarina Anne Margaret. Fue incluso tentada por Hollywood y estuvo a punto de intervenir en una película con Orson Welles. Y ello a pesar de que la filmografía en la que participó durante su infancia, filmografía casi siempre almibarada, sobrada de sentimentalismo y lugares comunes, no resultase la mejor carta de presentación posible y solo se salvase precisamente por el buen quehacer, más en lo melódico que en lo interpretativo, de la emergente estrella. El de Marisol fue, en definitiva, un éxito rotundo, de los que marcan época, pero éxito forjado a través de una dura infancia en la que su protector, Manuel Goyanes, la exprimió hasta el límite, convirtiéndola en un producto industrial del que ella renegó años más tarde, recuperando su verdadero nombre, Pepa Flores. Sorprende que una niña frágil, desarraigada de su familia y que vivió tamaña explotación lograse luego desprenderse de esa absorbente tutela y se convirtiese en una mujer adulta de notable personalidad. O quizás fuera precisamente la situación vivida en su infancia, abusos físicos y psicológicos incluidos, lo que le proporcionó esa coraza que lució sobre todo desde finales de los años 70. En el afán de aprovechar el éxito de la niña actriz, la editorial Bruguera comenzó a publicar en febrero de 1963 la colección semanal Mundo Juvenil, revista de los amigos de Marisol, que se prolongaría durante 57 números hasta marzo de 1964. La revista incluía historietas, reportajes, cartas del artista y un punto de encuentro del Club de Admiradores de la Estrella, si bien a partir del número 28 aumentó el número de páginas para añadir chistes, pasatiempos y noticias de famosos, lo que coincidió con una progresiva pérdida de presencia de la propia Marisol en la cabecera, empezando por la portada que dejó de contar como hasta ese momento con su efigie, para ser ocupada también con espontáneas de otras actrices y sobre todo de atractivos actores de Hollywood. Aunque Mundo Juvenil no obtuvo el impacto de otras revistas femeninas, como Florita, por sus páginas desfilaron destacados artistas y populares seriales. Entre los primeros figuraron el talentoso Segura, el correcto Marcelo Guillamón y sobre todo la brillante Purita Campos, que se convertiría en la más importante dibujante española de cómics para niñas. Entre las historietas, aparte de la alegre pandilla de Segura, destacaría la serie regular Grander's School, de Antonio Turnes y Manuel Cuyás, que luego pasaría a las revistas Sisi y Lili. Mundo Juvenil fue concebida con un doble propósito. Por una parte, supuso una modesta plataforma a nivel nacional para promocionar más si cabe la ya exitosa figura artística Marisol. Por otra, pretendió difundir entre los lectores una serie de valores morales muy acordes con los clichés del franquismo y que supuestamente encarnaba la precoz actriz. Por lo que se refiere al primer aspecto, la revista publicitó las películas y proyectos artísticos de Marisol, ofreciendo como primicia fotogramas, fotografías de los rodajes e incluso el argumento de los largometrajes. Pero también contribuyó a reforzar la imagen que de Marisol ofrecía al cine, una niña dinámica, alegre, afable, con gran corazón y todo ello entreverado con una dosis de moderada y bien intencionada travesura. Es más, la publicación sirvió a un propósito con el que Goyanes estuvo especialmente empecinado, a saber, mantener a la muchacha anclada en la niñez, estirando al máximo su imagen infantil. En el caso de Goyanes, este objetivo, obviamente comercial y crematístico, tratando de exprimir al máximo la gallina de los huevos de oro que había encontrado, resultó casi enfermizo, en el momento en el que la muchacha empezó a entrar en la adolescencia y por tanto su cuerpo ya dejaba de ser él y una niña. Para disimular las curvas que delataban ese cambio, se vistió a la joven puber con ropas holgadas, pero cuando por circunstancias del guión no resultaba posible, se la sometía a la tortura incluso de vendar sus pechos para aplanarlos. Torturas físicas que se añadirían a las psicológicas que habían ejercido sobre ella de más pequeña, como la de amenazar durante los rodajes con que no volvería a ver a su familia para provocar sus lágrimas en los momentos en los que el guión exigía que llorase. La revista siguió el método de rejuvenecimiento Goyanes. Los dibujos en las historietas de Marisol, a cargo de José González Igual y de Marcelo Guillamón, la mostraban de la misma guisa que en las películas, con ropas amplias y con cuerpo infantilizado.
como también pueriles eran sus actitudes. Nunca protagonizaba romances, sino que se limitaba a intervenir como Celestina para emparejar a hermanos mayores de sus amigas. De hecho, confesaba en el cómic que era muy joven para preocuparse por intereses amorosos. Del mismo modo, en los reportajes se mostraba a Marisol jugando con muñecas y en las entrevistas las respuestas de la chica eran adjetivadas por el reportero como ingenuas debido a su tierna edad. Y cuando en el Ecuador de la revista esta se inclinó más abiertamente hacia el estándar de publicación femenina y por tanto la presencia de romance resultaba ya inevitable, se crearon historietas protagonizadas por personajes femeninos algo más adultos que Marisol y algunos de los cuales parecían en realidad un clon suyo, una pseudo Marisol que podía tener novios, cosa que estaba vedada a la auténtica. No obstante, ni Goyanes ni la revista pudieron perpetuar sine die esa falsa imagen de Marisol. En 1963 se estrenaba Marisol rumbo a Río y en ella ya se le asignaba un novio cinematográfico, aunque en realidad era pareja de Mariluz, una supuesta hermana gemela de Marisol, ya que la actriz interpretaba en esa película dos papeles simultáneamente. Algo de lo que la revista daría, por cierto, buena cuenta. En su siguiente filme, La nueva Cenicienta de 1964, la propia Marisol, y no una hermana ficticia, sería emparejada con el artista estadounidense Robert Conrad. En consecuencia, en sus páginas empezó a mencionarse, eso sí con tacto, que no era cosa de alarmar, que la niña ya se había convertido en una joven mujercita. Aún así, las historietas siguieron infantilizando a Marisol, nada que ver con la vida real de la actriz. En 1964, cuando la revista seguía ofreciendo esa versión infantil de ella, la joven ya había empezado a consumir cannabis. Es más, fue ella quien se lo dio a probar a su compañero de reparto en La nueva Cenicienta, el bailarín Antonio Ruiz Soler, 27 años mayor que ella. Pero, como ya se ha dicho, la revista no se limitó a servir al propósito propagandístico del producto mercantil que Goyanes había forjado. También pretendió inspirar en los jóvenes una serie de valores que encarnaba la Marisol cinematográfica. Algo que no solo contribuía a ilustrar más el mito construido por el protector de la joven estrella, sino que resultaba además armónico con la normativa que entonces regía sobre las revistas destinadas a la infancia y juventud, normativa que les imponía una orientación moralizante que Marisol parecía personificar a la perfección. En efecto, las normas sobre prensa infantil, acordadas el 21 de enero de 1952 en el momento de constituir la Junta Asesora de Publicaciones Infantiles, imponían una serie de contenidos que se plasmaron en Mundo Juvenil y que se hallaban claramente inspirados en el ideario nacional catolicista. Este no solo exigía cortapisas católicas, como la eliminación de elementos paganos, sino que se reflejaba en la propia moral impuesta a las publicaciones destinadas a la infancia y juventud. No debían exaltarse actos inmorales, ni representarse a niños díscolos, desobedientes o de falsa virtud. Los jóvenes, mostrados en esas revistas, debían respetar la familia y la autoridad, paterna, de maestros, sacerdotes y personas mayores, y para las publicaciones dirigidas a un público entre 10 y 14 años, se impedía además cualquier atisbo de sexualidad o historias que mostrasen derrotismo. En 1955, esas normas se ampliaron a través de un decreto y una orden que modificaban sensiblemente la composición de la Junta Asesora. El aspecto más notable derivaba de la imposición de que las revistas especificasen el público al que iban dirigidas. Revista infantil para niños y niñas pequeñas, revista para los jóvenes, para adolescentes varones, y revista juvenil femenina para chicas adolescentes. En realidad, lo que la norma hacía era formalizar una distinción por edades y sexos que ya se hallaba arraigada en los tebeos españoles desde los años 40. Pero la reglamentación de 1955 tampoco se olvidaba del contenido de las historietas, exigiendo que debía acentuar el debido respeto a los principios religiosos, morales y políticos que fundamentan el Estado español. Esta previsión general se concretaba en una serie de imposiciones de contenido que afectaban a las revistas. La violencia tenía que ser reemplazada por la virtud, el amor, el entendimiento y la convivencia social. La bondad y la integridad moral siempre debían imponerse y el respeto absoluto a la autoridad solo podía encontrar como razonable excepción la de mostrar una rebeldía noble. Mundo Juvenil representaba un producto prototípico de esta normativa y Marisol la protagonista idónea. Cumpliendo con la reglamentación, el propio título delataba a sus destinatarios, el público juvenil. Pero a efectos de registro de la publicación eso no bastaba, puesto que se consideraba que a partir de los 12 años las lecturas de los jóvenes deberían ser diferentes según su sexo. ¿Para qué tanto tiro y cabalgatas en lecturas para niñas?, se había preguntado retóricamente José María Codón en el Diario de Burgos.
Eso que Marisol mencionó en la revista, por cierto, lo mucho que le gustaría hacer una película de vaqueros. Así que, puesto que las normas obligaban a distinguir las publicaciones por el sexo de sus destinatarios, en su interior Mundo Juvenil aclaraba que se trataba de una revista juvenil femenina. Aunque esta rigidez a la hora de clasificar las publicaciones resultaba un tanto incoherente con una cabecera dirigida a las huestes que admiraban a Marisol, porque en ellas había tantos niños como niñas, como se reflejaba en la composición de los clubes de seguidores que la propia revista invitaba a constituir. Es cierto, sin embargo, que Mundo Juvenil fue convirtiéndose cada vez más en la típica revista para niñas, según los estándares de la época me refiero. Anuncios de falsos collares de perlas, muestrarios de moda femenina, para las amigas de Marisol, que no era cosa de aconsejar a los amigos en tales menesteres, historietas románticas, chascarrillos de famosos de la farándula y consejos hogareños varios. Seguramente, en el contexto de la época, algún muchacho sería visto con suspicacia cuando leía esta revista y no las aventuras de Roberto Alcázar y Pedrín sazonadas con mamporros, como exigía la forja del macho ibérico en aquella casposa época. El ejemplo ético, cívico y cristiano que pretendía difundirse en la revista a través de la figura de Marisol se transmitía sobre todo en 3 secciones. La historieta que en cada número protagonizaba la propia actriz, las cartas que supuestamente dirigía a sus seguidores, en realidad redactadas por el personal de Bruguera, entrenado para falsificar hasta la firma de Marisol, y las noticias sobre la vida artística y privada de la célebre intérprete. La familia es uno de los aspectos más presentes en las historietas de Marisol que incluía la revista. Abundan las historias en las que tenazmente busca la reconciliación de los hijos con sus padres o abuelos, que la joven protagonista acaba demostrando que no son tan odiosos como sus retoños consideran. De hecho, Marisol es la encargada de hacerles ver que lo que sus amigas interpretan como rigidez de sus progenitores no es en realidad más que disciplina y afecto. Claro que las desavenencias familiares que se muestran en las historietas casi siempre son minucias de niña mimada, como que los papás no las llevan de vacaciones donde ellas quieren, problema con el que sin duda se identificaría el lector burgués de la revista. Las historias de los tebeos seguían así exactamente las mismas pautas de las primeras películas de Marisol, en las que ella se convertía en la argamasa que recomponía familias de clase alta supuestamente ahogadas en conflictos internos. Hacía ya en su primer largometraje, Un rayo de luz, de 1960, encandilando a su huraño abuelo paterno y trayendo felicidad a su mansión, sobrada de reliquias y anémica de afecto. La misma fórmula que se repetiría poco después en Ha llegado un ángel, de 1961, donde la sencillez rural de Marisol era capaz de unir a su tío y primos, quienes la habían acogido en su casa, en un primer momento de disgusto, ante la orfandad de la chiquilla. Por supuesto, la dedicación al estudio fue otro puntal en la revista, aunque en ese tema había que hilar fino para compaginar la imagen de una niña moderna y traviesa con la de una hija formal, servicial y consciente del valor de la educación. Así que en las historietas y entrevistas siempre decía cuánto le aburría estudiar, sobre todo matemáticas, solo para reconocer, acto seguido, que se trataba de un sacrificio imprescindible porque la formación resultaba fundamental para los jóvenes. La religión también ocupaba su lugar en la revista, como no. Había que formar a buenos cristianos como exigía el canon del régimen. Es cierto que en este punto las referencias fueron menos habituales para no espantar a la clientela con un aire catequético. Era preciso adoctrinar pero sin aspavientos. En este caso, la estrategia consistió en retratar a Marisol en su vida cotidiana acudiendo a misa, como buena feligresa, y relacionándose con prelados. Igualmente se la mostraba participando animosa en obras benéficas y pidiendo a sus seguidores que también lo hicieran, como correspondía a caritativas almas cristianas. El valor de la amistad fue, sin embargo, el punto cardinal de la revista. No en balde su subtítulo precisamente La revista de los amigos de Marisol. Las historietas de la actriz rara vez eran protagonizadas por ella sola. Casi siempre se hallaba rodeada de sus amigas, a las que constantemente ayudaba a salir de embrollos varios. Supuesta falta de afecto por los familiares, ausencia de estímulos, complejos físicos. La intervención de Marisol sobre sus amigas también las ayudaba corrigiendo su manera de ser y transformándolas en mejores personas. Como modelo de virtud, lograba que dejasen de ser mentirosas, envidiosas, despreocupadas o indolentes. La amistad también fundamentaba la creación del grupo de amigos de Marisol promovida por la revista, que se organizaban, recibían su carnet y aparecían referenciados en la publicación. Y hasta disponían de un himno, entre la melodía de Heidi y un himno de las juventudes fascistas, que estaba supuestamente compuesto por Augusto Algueró y que se les hacía llegar en un disco interpretado por la propia Marisol.
El éxito de la iniciativa fue extraordinario, tanto que ni siquiera pudo cumplirse con la promesa de recibir una foto dedicada por la artista, que era incapaz de satisfacer a los más de 2000 grupos que se constituyeron en apenas unos meses. Aunque en realidad los desbordados eran los integrantes del equipo formado por Goyanes. Marisol recordaría algún tiempo después, y parafraseo: las postales de mi fotografía que se enviaban a los que la solicitaban no las firmé yo nunca. En la oficina había uno que se había aprendido mi firma y estaba dedicado a la correspondencia casi exclusivamente. Hasta aquí la cita de Marisol. El objetivo de esos grupos de amigos, formados en torno a la revista Mundo Juvenil, no solo era mostrar su adhesión a Marisol, sino también relacionarse entre sí, fomentando la amistad recíproca, compartiendo experiencias y participando en actividades conjuntas, algo así como una suerte de Inca a la española. A cambio, Marisol prometía reunirse con ellos cuando visitara su ciudad, algo que, aunque claramente impuesto por sus representantes, solo pudo oficializar en alguna ocasión aislada debido a su apretada agenda. Y seguramente en esas ocasiones además no tendría ni idea de quiénes eran esos niños sonrientes e ilusionados a los que se les obligaba a recibir. Los grupos además debían inspirarse en los valores que se atribuían a Marisol, por lo que se les instaba a participar en actos de beneficencia, como también en la revista se informaba que habitualmente llevaba a cabo la propia actriz e incluso traslucía en su fugaz aparición en la película La historia de Bienvenido de 1964. Las falsas cartas manuscritas de Marisol también referenciaban a esos grupos, respondían a sus preguntas y comentaban el contenido de algunas de las misivas que le dirigían. Todo ello fomentaba la sensación de complicidad y cercanía, de pertenecer a un club selecto de amigos de la joven celebridad, que de hecho se quejaba de forma cansina de no poder atenderles personalmente como quisiera. Así que de forma reiterada en las misivas decía cuánto lamentaba no poder reunirse con sus amiguitos, que era lo que más le gustaría en el mundo. Una pura estrategia editorial éticamente deplorable para mantener a las huestes comprando la revista y esperar a ver si les acompañaba la suerte, y en uno de los recurrentes sorteos que se hacían resultaban premiados con el privilegio de departir personalmente unos minutos con su ídolo, o de poder ir a recibirla todo lo más al aeropuerto a la vuelta de alguna de sus constantes giras. Todos estos valores, familia, educación, amistad, servían por igual para niños y niñas. Pero no olvidemos que se trataba de una revista femenina, de modo que necesariamente también debía promover aquellos otros valores que según el régimen resultaban inherentes a las mujeres. Así que se incluían reportajes en los que el periodista de la cabecera había encontrado casualmente a Marisol asumiendo sus labores del hogar, regando las plantas, cocinando, a pesar de que las criadas de Goyanes no estaban de acuerdo con que realizase ese cometido. Y por supuesto, en los viajes la afición mayor de la chica parecía ser la de comprar ropa y bisutería. Al final, las ventas de la revista fueron menguando, y ni la popularidad de Marisol, que todavía se perpetuaría hasta la década de los 70, fue capaz de evitar que se cancelase. En parte porque la imagen infantil de Marisol en la cabecera empezaba a desentonar con la que se veía en el cine. La actriz, ya inmersa en la adolescencia, se convirtió más en un objetivo de la prensa de corazón que en un producto vendible a través de viñetas, sobre todo si en estas se renunciaba a mostrarla con la edad que realmente tenía. Pero durante un tiempo Marisol representó un referente moral para los jóvenes españoles a través de una revista cortada por el patón de la legislación franquista. Por suerte los años nos traerían también a Pepa Flores, más auténtica, más independiente y que, sin pretender nunca ser referente de nada, se convirtió inadvertidamente en ejemplo de muchas cosas, simbolizando casi metafóricamente el tránsito de la dictadura a la democracia.